Lo único que sana es el amor. Tendemos a vivir nuestras vidas en segmentos y experimentamos nuestros cuerpos de la misma manera. Si nuestra concentración está en el gimnasio, en nuestro enfoque, tal vez pensemos en nosotros mismos como músculos y cuando vemos a otros cuerpos comparamos nuestros músculos con los de ellos. Si estamos pasados de peso, nos vemos como grasa y normalmente iniciamos una batalla contra nuestro propio cuerpo. Si una mujer se centra en sus senos y se preocupa por su aspecto y el de otras mujeres, tal vez hasta se descalifique por la manera en que reaccionan los hombres ante sus senos. Es tentador para aquellos que tienen cáncer pensar en ese aspecto de su vida por cómo son. Cuando yo era niño me definía por mi problema de lectura. Y por supuesto, la mayoría de nosotros nos definimos por nuestros trabajos: maestro, abogado, carpintero, artista, plomero, etc. Y nos relacionamos con los demás de la misma manera. Si te enteras de que una amiga cercana tiene cáncer, seguramente te relacionarás con ella como víctima de cáncer. Esta fracturada forma de experimentarnos a nosotros mismos y a los demás es tan habitual que parece adecuada. Pero lo que no vemos es el efecto que causa la separación. ¿Qué sucede cuando ya no podemos definirnos por nuestra profesión o apariencia, o por lo que nos hace especiales? Una de las sorpresas de la gente que visita el centro es encontrarse con niños sanos y normales. Como esperan conocer a niños que son víctimas de sus enfermedades, se sorprenden cuando los niños que reconocen son felices y tienen paz. Cuando hacemos un esfuerzo constante por retroceder y ver la unidad de los demás, en lugar de vernos como partes separadas, comenzamos a experimentar nuestra propia unidad también. Una vez que creemos que el mundo es un todo y que nosotros somos una parte completa de él, podemos creer que dar y recibir amor no tiene límites. La distancia no es una barrera y no necesariamente tenemos que estar físicamente presentes para la persona que amamos. Y como el amor no se puede contener, se expande por todo el mundo y bendice a todos los que reconocen el todo. La mente curada, la mente no dividida, envía bendiciones que son como piedritas de amor tiradas a un lago, creando ondas de amor que viajan más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y afectando a cada parte del lago. Sin duda, el amor tiene un efecto de rebote. Se expande más allá de sí mismo y no tiene límites. Estudios científicos recientes han reconocido el poder de la oración y la meditación en personas enfermas que viven muy lejos de quien están rezando. En el centro, todos hemos experimentado esta conexión profundamente y ahora estamos convencidos de que las mentes están verdaderamente unidas y que el reconocimiento de esta verdad nos permite ofrecer curación a nosotros mismos y a los demás. Todos deseamos relaciones que reflejen unidad, porque reconocemos que viendo a los demás como un todo, curamos nuestras mentes y experimentamos unidad. Pero se requiere un esfuerzo diario para liberarnos a nosotros mismos de nuestra antigua forma de ver el mundo fragmentado. Dos personas que se reúnen reconociendo que son seres espirituales completos, que están temporalmente habitando sus cuerpos, pueden experimentar la abundancia de amor y paz que el Creador les ha dado. No ver un mundo fragmentado, sino un mundo de amor en el que toda la vida está conectada. Se experimentan como parte de un todo y de todos, y saben que no hay separación entre ellos y quien los creó. Una relación así está orientada a nosotros, dos almas que están juntas como una, dos luces unidas que se vuelven una fuente de iluminación más brillante, dos corazones que laten como uno.
Esta unión es la fuerza curativa más poderosa del mundo, porque responde a la pregunta ¿quiénes somos en realidad? El verdadero amor no cambia y es eterno. Es una energía expandida que se desenvuelve infinitamente y bendice todo lo que toca, dando curación e integridad a las mentes que están temerosas y frustradas. Cuando vemos más allá del cuerpo y elegimos ver la luz del amor en nuestra persona, estamos viendo quién es esa persona en realidad. Y en su reflejo nos vemos a nosotros mismos completamente íntegros y abundantemente bendecidos por la realidad del amor. Nuestra antigua forma de pensar nos hace ver la vida con miedos y ver la muerte como el fin de nuestra realidad. Pensamos en nosotros, en los seres que amamos como cuerpos y sabemos que son frágiles y vulnerables. Desde esta perspectiva, es lógico vivir con miedo y temiendo la muerte. Pero hay otra realidad y el 11º principio de curación actitudinal lo reconoce. El principio dice: debido a que el amor es eterno, la muerte no tiene que verse con temor. Comenzamos a olvidarnos del temor a la muerte cuando realmente creemos que lo real nunca cambia y que el amor siempre está presente. Una realidad basada en los sentidos físicos puede reconocer solo la historia que cuenta el cuerpo, y por supuesto es una historia con final triste. Pero hay otra historia de amor eterno, de otra realidad que no cambia y no tiene tiempo. Es la historia que cuentan nuestras vidas una vez que creemos que somos más que un cuerpo y que nuestra verdadera identidad está más allá de lo que cambia, se enferma, sufre y muere. Una vez que aceptamos el amor como nuestra verdadera identidad y reconocemos que el amor y la vida son uno, dejamos ir no solo nuestro miedo a la muerte, sino también al futuro. El cuerpo simplemente no es nuestra realidad. Y esta verdad nos libera para vivir con esperanza, paz y unidad, sin límites. Somos uno con nuestro poder superior y nuestras vidas comienzan a demostrar la antigua verdad que el amor perfecto elimina el miedo. Normalmente experimentamos la muerte de formas que no están relacionadas con el cuerpo. El divorcio puede sentirse como la muerte de un matrimonio, y una o ambas partes de la pareja puede sufrir un enorme dolor y pena. Perder un trabajo puede experimentarse como la pérdida de la identidad y el significado de uno mismo. Hasta la función natural de envejecer es con frecuencia vista como un tipo de maldición que nos priva de la juventud y la vitalidad. Estos son los retos que producen cargas emocionales que nos hacen sentir desesperados y deprimidos. Es nuestra voluntad de enfrentar estas emociones y creencias detrás de ellos. Lo importante es recordar que somos más que las historias que cuentan nuestros cuerpos. Aunque físicamente estemos bien, vivimos sintiéndonos medio muertos, debido a todos los juicios que hacemos. Para el ego, nuestra principal función en la vida es juzgar e interpretar el comportamiento de otros cuerpos, para ver quién es culpable y quién es inocente. Pero no podemos hacerlo sin sentirnos desconectados y vacíos, lo que nos lleva a la mayor enfermedad de todas, la privación espiritual. A la sombra de esta media vida, nuestras actividades diarias parecen no tener sentido. Nos da miedo la vida, el amor, la intimidad, la felicidad y la alegría. Además, sentimos que no podemos comprometernos con nada, ni con nosotros mismos. En este estado de aislamiento, estamos ciegos ante la belleza y el misterio de la vida. Cuando veo mi vida en retrospectiva, observo que durante muchos años viví medio muerto. Estaba deprimido y agitado al mismo tiempo. Y a pesar de tener una vida profesional exitosa, sentía que algo faltaba en mi corazón. Ahora sé que lo que estaba experimentando era un vacío en mi espíritu.
Estaba tan ocupado en obtener, juzgar, que mi tanque de gas espiritual estaba constantemente vacío. Sin ser consciente de ello, la mayor parte del tiempo la pasaba teniendo miedo y haciendo juicios sobre los demás y sobre mí. Es extremadamente difícil, si no es que imposible, experimentar el espíritu dentro de nosotros cuando estamos atrapados en un enfoque de la vida tan infeliz y solitario. He visto morir mucha gente cuyos espíritus se hicieron más fuertes, aunque sus cuerpos se hubieran deteriorado por la enfermedad. He visto personas que abrazan la vida hasta el último aliento, porque entendieron que la muerte del cuerpo no era el final de su ser. En muchas formas estaban más vivos que algunos que vivimos con almas vacías y mentes centradas en la culpa y la separación. Nuestros espíritus desean elevarse como águilas, ser llenados con inspiración, sentir el amor que fluye entre nosotros y nuestro Creador. Pero hasta que estemos dispuestos a abandonar todas las formas de juicio y ataque, seguiremos medio muertos e inconscientemente del esplendor que nos espera. Nuestros egos trabajan tiempo extra, creando todo tipo de miedos por los cuales preocuparnos. Mi impresión es que uno de los mayores miedos, seamos o no conscientes de él, es el miedo a la muerte. Estoy convencido de que enterrado debajo de ese miedo está nuestro miedo a Dios. Todos tenemos nuestras formas individuales de evitar este asunto de la muerte y morir. Algunos nos volvemos adictos al trabajo y llenamos nuestros días y noches de interminables actividades que nos mantienen alejados del miedo, al menos por un tiempo. Aunque tal vez tengamos la apariencia de una persona exitosa y completa, también podemos estar ciegos ante nuestras emociones y sentimientos. Con frecuencia tratamos de controlar nuestro miedo a la muerte al controlar los eventos y las personas en nuestras vidas, como si la capacidad de manejar cada situación mágicamente nos permitiera controlar nuestro destino. Me apena un poco compartir los pensamientos que tenía sobre la muerte y morir, pero quiero que entiendas que durante los primeros 50 años de mi vida yo le tenía pavor a la muerte. Así era mi padre. Recuerdo que cuando nos íbamos del funeral de mi hermana, él encontró una manguera afuera del panteón y se detuvo a lavarse las manos. Yo me sorprendí mucho por su comportamiento y le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió: es una superstición del viejo mundo que cuando vas a un funeral debes lavarte las manos para no ser el siguiente. Tenía tanto miedo que no pudo esperar a llegar a casa para protegerse. Para mí, los cuerpos son solo las casas temporales de nuestras almas, que son eternas y nunca mueren. Para creer en la muerte debemos aceptar nuestros cuerpos como nuestra única realidad. Cuando nos recordamos diariamente que nuestra identidad no es un cuerpo y que nuestro único objetivo es la paz de Dios, abrimos los corazones a la verdad de quienes somos y la luz de Dios se vierte en cada fibra de nuestro ser. Si quieres dejar ir la adherencia a tu cuerpo, debes tratar de ver más allá de los sentidos, imaginando que hay un amor filtrado por tus ojos y oídos para poder concentrarte únicamente en él. Cuando nos volvemos buscadores de culpas, inmediatamente nos sentimos separados y nos identificamos con nuestro cuerpo, que es la fuente de nuestros miedos. Como buscadores de amor, nos identificamos con nuestro ser espiritual y experimentamos la conexión con lo que es eterno. El 12º principio de curación actitudinal dice: siempre podemos vernos y ver a los demás como amor extendido o como alguien que pide ayuda. En vez de ver el enojo y atacar siempre, es posible que reconozcamos una llamada de auxilio y responder con amor. Cuando elegimos cambiar nuestra percepción sobre los otros
y verlos como seres de amor o mundanos, o pidiéndonos un grito de ayuda, podemos elegir responder desde nuestra conexión y nuestro amor. Esto nos libera para sentir la presencia de la paz, pero sin embargo, si seguimos creyendo que el ataque viene de afuera, siempre encontraremos una forma de defendernos y contraatacar. En lugar de percibir a los otros como atacantes, podemos aprender a verlos como temerosos que piden amor. Esta forma de ver requiere práctica y disciplina, pero se puede lograr. Salirnos del juego del atacar, defender, atacar, nos permite descubrir un lugar hermoso en nuestro corazón que conoce la verdad y responde desde el amor. Al recordarnos a nosotros mismos que solo existen dos emociones, el amor y el miedo, la vida se vuelve menos compleja. Cuando vemos a alguien que está actuando a partir del enojo y el juicio, podemos reconocer que tiene miedo y necesita amor y apoyo. Nadie que haya estado enojado ha sido ayudado con más enojo y ataque. El amor es verdaderamente la fuerza curativa del mundo. Cuando enseñamos solo amor, todos podemos hacer la diferencia. Cuando enseñamos solo amor y no miedo. Cuando ponemos fin a la indiferencia y cuando dejamos ir nuestras necesidades egoístas. Todos podemos hacer la diferencia cuando enseñamos solo amor. Cuando nos despertamos cada día mostrando el camino a los demás, todos podemos hacer la diferencia. Cuando enseñamos solo amor, cuando nos comprometemos con nosotros mismos a tener un corazón que solo destila compasión, donde preocuparnos por los demás se vuelve nuestra única pasión. Todos podemos hacer la diferencia cuando enseñamos solo amor, como dar la amabilidad, la paciencia, la gratitud y la ternura son la forma en que predicamos. Cuando el amor y el perdón se vuelven nuestra canción del día, todos podemos ver la diferencia. Cuando enseñamos solo amor, cuando todo lo que decimos, pensamos y hacemos se vuelve nuestro regalo de amor a Dios. Todos podemos hacer la diferencia cuando enseñamos solo amor, cuando comprometemos nuestra vida con la alegría, cuando comprometemos nuestros corazones con la paz. Todos podemos hacer la diferencia cuando enseñamos solo amor.